En el bloque anterior estábamos analizando en forma general lo que era el concurso mercantil y les había dicho vamos a revisar algunos artículos de ley que son muy importantes para que no nos confiemos. El trabajo del concurso mercantil es muy especializado. Tenemos que durante el transcurso de esta plática les vamos a ir dando algunos tips de cuáles son los detalles que deben de cuidar en el caso de que los contraten para lograr que el juzgado de distrito, el juez de distrito, nos dé la oportunidad y nos acepte la solicitud de concurso mercantil. Tenemos entonces el objeto del concurso mercantil, está en el artículo primero precisamente de la ley de concurso mercantil, y nos establece que esta ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Como segundo punto, es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. También establece este artículo número primero con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso. El juez y los demás sujetos del proceso regulado en esta ley deberán regir sus actuaciones en todo momento bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. Muy bien, aquí los tiempos se nos pueden ir muy largos y esto se los comentamos por experiencia. Hemos realizado algunas disoluciones y liquidaciones sin necesidad de llegar a concurso mercantil, en donde pues tienes que estar revisando todas las cuentas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que revisar perfectamente bien de que toda la información que aparece en tus estados financieros sea real y que no sea manipulada. Precisamente una de estas funciones es la que va a ser el visitador, que cuando nosotros los contadores públicos, un abogado, la empresa, presenta la solicitud de concurso mercantil ante el juez de distrito, inmediatamente va a asignar a un visitador para que se apersone dentro de la empresa y empiece a revisar los libros, empiece a revisar que son lógicos, empiece a revisar que son reales, y también que revise que no son manipulados, que no sean manipulados. Entonces, en la manera que ustedes tengan esta información correctamente, pues se va a facilitar el concurso mercantil. Ahora, ¿cuáles son los consejos que les damos en este punto? Muy bien, si ustedes los contratan para llevar este procedimiento, yo creo que sería muy bueno que si revisas, es como si estuvieras haciendo una auditoría a la empresa, que tus saldos de banco están cuadrados contra, o vía una conciliación, bancos contra la contabilidad, tienes las partidas pendientes y las aclaras, haces el procedimiento necesario para que hagas los ajustes dentro de la contabilidad. En el aspecto de activos, muchas empresas se olvidan de cancelar activos que ya no tienen dentro de la empresa. Yo creo que aquí sería bueno tomar un inventario físico, y lo que comentábamos hace algunos programas, colegas, este inventario lo pueden hacer con fotografía y con una descripción la descripción del artículo, número de serie, etcétera, etcétera. Todos los datos que identifiquen perfectamente bien ese activo, pero también una breve reseña de cuáles son las condiciones del activo. Si sirve, si está actualmente en operación, si ya tiene tantos años de utilizarse dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Información que podemos aprovechar que estamos haciendo el inventario para facilitarle la labor al visitador en cuanto llegue. Le decimos, mira, ya tengo esto, a ver, chécate algunas y ve que estamos correctamente bien
en cuanto a la apreciación de los activos y del registro, y adelante. Ahora, lo que va a estar muy, muy difícil también, lo que está difícil es revisar todo lo que son los pasivos. A veces nos llevamos sorpresas de que los clientes, a los clientes les hemos dicho muchas veces: a ver, cliente, me tienes que ver como el sacerdote, me tienes que contar todos tus pecados, me tienes que decir la verdad, porque si me escondes información, se los decía a algunos clientes, y que verdaderamente nos escondían la información, pues no vamos a llegar a nada, porque yo te voy a hacer un mal trabajo, a lo mejor te voy a exponer, y luego hasta voy a pasar como cómplice tuyo. Entonces tienes que darme toda la información para poder corregir, para poder darte mi opinión, si es posible continuar con este procedimiento. Porque te encuentras con sorpresas de que no te dicen: oye, es que fíjate que tengo un embargo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si quieres hacer un buen trabajo y vas a cobrar bien, pues vete a revisar el registro público de la propiedad, a ver si en el registro público de la propiedad probablemente este cliente tenga alguna casa, tenga algún edificio, tenga algún terreno que tengan a su nombre, y ves y ya está ahí con alguna nota. Pues tienes que revisar todo ese tipo de situaciones. De las demandas, en cuanto a las demandas, pues aun cuando está un tanto cuanto difícil saber cuántas demandas, porque luego te las quieren esconder, pero pues hay que buscar por ahí en los papeles. Sobre todo las demandas laborales, pues si no, esas no se registran, las tienen los documentos y ahí los guardan. Entonces tendrías que darte una vuelta ahora en algunos casos ya van a ser juzgados en la Junta de Conciliación y Arbitraje, para hacer una revisión de si la empresa tiene alguna demanda. Todo este tipo de trabajo fino, muy inquisidor, lo tienes que llevar a cabo, porque si te cacha el visitador con alguna situación especial, pues no les van a autorizar el concurso mercantil. Entonces, mucho cuidado aquí con este tipo de situaciones. Ya les pasamos aquí algunos probables procedimientos para que lo revisen. En el artículo 2 nos establece cuáles son las etapas del concurso mercantil, precisamente esta ley, y nos dice que el concurso mercantil consta de 2 etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. Ya vimos que la conciliación se tiene que apersonar la gente que nos mande el IFECOM con cada uno de los acreedores, que le volvemos a repetir, les denominan acreedores en este caso, pero nosotros los conocemos en la contabilidad como proveedores. Entonces va a personar con cada uno de ellos y les va a hacer saber que la empresa se está apegando al concurso mercantil, y que pues lo estás notificando en ese momento cómo está la situación. Ellos van a tener que firmar algunos documentos, van a tener que aceptar, muchos no van a querer, y una vez que sean notificados, aquí lo interesante es que no va a haber ningún procedimiento administrativo que quieran llevar algún embargo, algún retiro de activos, algún retiro de bienes. Entonces todo eso se va a detener. Esta es una función bastante importante, que a lo mejor si nosotros ya la tenemos también adelantada con la relación de los proveedores, que los proveedores lo tenemos en detalle con sus facturas, y pudiera ser que inclusive nos encontremos por ahí con algunos proveedores que ya no procede el pago, porque a lo mejor son facturas canceladas, que se nos está dando mucho la situación, este tipo de casos, de que ya tienen las facturas canceladas y en la contabilidad no las eliminas, no haces el asiento para reversarlas. Entonces aquí también es muy recomendable hacer una depuración de los proveedores, y yo creo que con cierto tiempo antes, para evitar cualquier problema. Y ya le vas a dar también la información un poquito más fácil, más digerible al visitador, para que vea que los pasivos existen de veras, que son proveedores que nos dieron mercancía,
y que tienes las entradas de la mercancía dentro de la empresa, tienes un documento firmado, si es el almacén, pues ahí firman la remisión, le ponen el sello, si es que fue directo en alguna oficina, pues firma alguno de los empleados y pueden revisar que se utilizó el artículo realmente en el objetivo de la empresa. Entonces hay algunos otros de las recomendaciones que les podemos hacer. La finalidad de la conciliación tiene establecida en el artículo 3 de esta ley y nos comenta: la finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que le integran para el pago a los acreedores reconocidos. En algunos comentarios, en algunos artículos que hemos estado leyendo, decía algún autor: pero ¿cómo es posible que se piense que alguna persona va a querer comprar una empresa que se está declarando en quiebra? Se supone que precisamente se declara en quiebra porque no tiene los recursos para poder salir adelante con todos sus compromisos. Pero fíjense que ha habido en algunas ocasiones que compran estratégicamente algunas empresas, precisamente les cambian el giro, o son otras empresas mayores que tienen el mismo giro y que ya están a lo mejor sobresaturadas en su producción por los pedidos y la pueden utilizar y le pueden seguir dando vida. Entonces no nos podemos cerrar a decir: no, pues es que nada más si se quiere someter la empresa a un concurso mercantil es porque definitivamente ya no puede tener vida económica. Puede suceder los ejemplos en que alguien sí esté interesado en comprarla y que precisamente porque tiene los medios, la economía o las empresas precisamente para poder seguirle dando vida, para poder teniendo el movimiento regular de la empresa. Nos establece un punto importante también para comentar aquí: es los pequeños comerciantes que se quieran someter al concurso mercantil. Esto me lo establece el artículo 5 de la ley de concursos mercantiles y nos establece que los pequeños comerciantes solo podrán ser declarados en concurso mercantil cuando acepten someterse voluntariamente y por escrito a la aplicación de la presente ley. Para efectos de esta ley se entenderá como pequeño comerciante el comerciante cuyas obligaciones vigentes y vencidas en conjunto no excedan del equivalente de 400,000 UDIs al momento de la solicitud o demanda. Los UDIs más o menos andaban 643, 660, 680 más o menos, y la cantidad fluctúa con unos 2.600.000 pesos aproximadamente. Entonces ahí tenemos la cantidad de UDIs que es necesaria que tenga un pequeño contribuyente para poderse someter al concurso mercantil. Y creo que es importante revisar también cuáles son los supuestos del concurso mercantil. No sin antes, déjenme comentarles que para efectos de estar claros a las leyes aplicables, el artículo 8 nos establece que son de aplicación supletoria a este ordenamiento y en el orden siguiente: primero, el Código de Comercio, la legislación mercantil, los usos mercantiles especiales y generales, el Código Federal de Procedimientos Civiles y por último el Código Civil en materia federal. Los supuestos del concurso mercantil se encuentran incluidos dentro del artículo 9 de esta ley y nos indica que será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Se entenderá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando: primero, fracción primera, el comerciante solicite su declaración en concurso mercantil y se ubique en alguno de los supuestos consignados en las fracciones 1 o 2 del artículo siguiente.
cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración de concurso mercantil del comerciante y este se ubique en los dos supuestos consignados en las fracciones 1 y 2 del artículo siguiente. Cuando así lo determine el acuerdo de desincorporación o extinción de cualquier entidad paraestatal considerada en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Entonces tenemos que a lo que se refiere en las fracciones 1 y 2 del artículo siguiente, pues tenemos el artículo número 10 que nos establece que para los efectos de esta ley el incumplimiento generalizado en pago o en el pago de las obligaciones de un comerciante a que se refiere el artículo anterior consiste en el incumplimiento de sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presenta en las siguientes condiciones. O sea, esta es una condicional para efectos de que proceda la aplicación del concurso mercantil. Fracción número 1, que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el pago anterior, las que tengan por lo menos 30 días de haber vencido, representen el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso. Y fracción número 2, el comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda de solicitud. Ok, entonces nos queda claro, cuando tengan por lo menos el 35% más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se someta la demanda de solicitud de concurso. Y la otra es que tienes activos y estos activos para hacer frente o por lo menos el 80% de obligaciones vencidas a la fecha de presentación. Tienes activos para hacer frente al 80%. Los activos, y fíjense que aquí yo creo que se dejan llevar los visitadores por estos porcentajes, y si ven que no tienes el 80% de activos que hagan frente a tus pasivos, ya como que pasan un comentario negativo al juez federal para decir que no procede la aplicación de la ley de concurso mercantil. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues si no tienes el 80%, de todos modos nunca lo vas a poder alcanzar. Si no tienes manera de hacer negocios, entonces es una situación que hay que considerar. Ok. Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la fracción 2 de este artículo serán el efectivo en caja y los depósitos a la vista. Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda de solicitud. Bueno, entonces ahí tienes que checar si tienes depósitos o inversiones a más de 90 días, a 120 días, pues ya sería una causal también de que te pudiera impedir que te autorizaran la solicitud del concurso mercantil. Los clientes y cuentas por cobrar. Los clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. También aquí como que dices, bueno, y si los tengo a un plazo superior, no sea superior a 90 días. Si los tengo a más de 90 días, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el criterio del visitador? Creo que es interesante tratar de investigar esto. D. Los títulos valores para los cuales se registran regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios, cuya evaluación a la fecha de la presentación de la demanda o solicitud sea conocida. El dictamen del visitador y las opiniones de expertos que en su caso ofrezcan las partes
deberán referirse expresamente a los supuestos establecidos en las fracciones anteriores. Entonces, así las cosas con las las consideraciones que debes de hacer de lo que tienes dentro de tu empresa registrado en la contabilidad.